Buenas noches, mi nombre es Magali Solano Pérez y voy a presentarles un caso práctico. El número de mi matrícula es 22029596. El reto es 5 criterios relevantes. El módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos del asesor Edgar Alejandro Martínez Vargas de la licenciatura en Derecho. Bueno, las sentencias internacionales protegen a las personas por violaciones cometidas en su perjuicio, por actos de los estados y también representan un referente general para cada caso o situación, ya que pueden tener efectos generales más allá de la solución del conflicto particular. Lo anterior genera un interés por las sentencias de la Corte Interamericana, pues permite ilustrar y promover mejoras a los derechos humanos a partir de la resolución de casos concretos que cuestionan actuaciones estatales que deben de ser censuradas y evitadas. En el caso de que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Radilla Pacheco, Bas México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, investiga la importancia y trascendencia, por lo que resolveré algunas preguntas sobre este caso. Primero, la explicación de los hechos del caso. En el caso de Rosendo Radilla Pacheco, fue un líder campesino, el cual era un ejemplo emblemático de la desaparición forzada en México durante la guerra en agosto de 1974. Radilla fue detenido ilegalmente por elementos militares. En su detención, Radilla nunca fue visto nuevamente y en su caso fue objeto de una serie de investigaciones y denuncias por parte de su familia y organizaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana, en su sentencia del 23 de noviembre del 2009, imputa al Estado mexicano la responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos. La explicación del proceso ante la Comisión. Bueno, el proceso del caso de Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos involucró varios pasos, comenzando con la presentación de la petición por parte de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos en 2001. La Comisión Interamericana dictó un informe de admisibilidad en 2005 y luego un informe de fondo en el 2007. Tras esto, la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte en el 2008. La Corte en el 2009 declaró la responsabilidad del Estado mexicano, incluyendo la violación de los derechos humanos, la libertad, la integridad personal, la vida y el reconocimiento de su personalidad jurídica. La otra pregunta es, análisis de los razonamientos expresados por la Corte. En el caso de Radilla Pacheco, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida de Rosendo Radilla Pacheco. También se determinó la responsabilidad por la violación de los derechos humanos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de sus familiares. La Corte argumentó que el Estado tenía la obligación de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para las víctimas de desaparición forzada, y que la falta de investigación y sanciones a los responsables constituía una violación de los derechos humanos. En conclusión, acerca de la importancia y la trascendencia de esta sentencia, puedo decir que en el caso de Radilla Pacheco se tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y propició avances significativos en materia de derechos humanos. Es la primera vez por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano. En la sesión del 12 de julio, cuando se realizó la votación sobre el considerando octavo que se refiere al control de convencionalidad, se decidió por mayoría de 7 votos que, de conformidad con el párrafo 339 de la sentencia dictada por la Corte, en el caso Radilla Pacheco, el Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Además, el Tribunal Pleno resolvió por mayoría de 7 votos que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para los jueces del Estado mexicano. Muchas gracias. Buenas noches.
Les agradezco su atención. Hasta pronto.